Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta videoconferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Mi nombre es, bueno, lo ven ahí en Zoom, es más fácil reconocernos por los nombres. Lorena Zitanich, soy la secretaria académica de la facultad. Los invito a todos a prender la cámara, si nos vemos. Veo caras conocidas, graduados, alumnos. Cuando creíamos que sabíamos todo de derecho nos cambian las normas, así que tenemos un 27 de diciembre ponernos a actualizar con la información que hay y la base que tenemos como abogados o como estudiantes. En esta oportunidad nos acompañan docentes de la facultad, Ramiro Álvarez Ugarte, Ivana Di Carlo, María Belén San Martín y el profesor y el decano de la facultad, el doctor Fulvio Santarelli, quienes van a explayarse acerca de este DNU 70-2023, digo bien, acerca de los aspectos constitucionales, laborales y de derecho privado respectivamente. La dinámica del encuentro, bueno, van a hablar ellos en ese orden, se van a tomar unos 15-20 minutos por tema. Va a quedar habilitado el chat para aquellas consultas de orden general que ustedes quieran hacer. Y después va a haber un espacio de respuestas y de preguntas en la medida que nos permita el tiempo. Les agradezco especialmente en nombre de la facultad a los docentes por haber aceptado, casi brindando este encuentro. Pero bueno, los que nos gusta el derecho es una satisfacción, estas cosas como que nos activan un poco y queremos ver de qué se trata y cómo podemos lidiar o unirnos a esto, depende de lo que pensemos o lo que creamos. Así que, bueno, le voy a dar la palabra, bueno, alargo un poquito porque sigue entrando gente. Recuerden que las preguntas van a ser por escrito, yo las voy a ir tratando de agrupar y demás. Y que sean por favor de orden general, no de casos particulares, así nos sirven a todos. Y le vamos a dar la palabra a Ramiro Álvarez Ugarte, quien va a hablar acerca de los aspectos constitucionales del DNU recientemente publicado. Ramiro. Gracias, Lorena. Bueno, gracias a la facultad, a Fulvio, por la organización del evento. Me parece, por supuesto, súper oportuno. Eh, a ver, se ha dado algo súper extraño en los últimos días, diría, que es que en el mundo del derecho constitucional todos los desacuerdos que existían parecen haber cesado en función del decreto de necesidad de urgencia de 70-2023, porque mi sensación, por lo que anduve leyendo en las redes sociales, en los blogs y en alguna revista jurídica y publicación diaria, es que el acuerdo es bastante unánime en el sentido de que no cumple con las condiciones constitucionales para ser válido. El decreto de necesidad de urgencia, ustedes saben, tiene que cumplir con los requisitos del artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que son básicamente dos. Tiene que ser una situación de emergencia que requiere una medida rápida, y el Congreso no es posible que el Congreso se reúna o es notoriamente, eh, eh, tiene que ser notoriamente imposible, digamos, transcurrir el trámite legislativo. Son condiciones constitucionales creadas en 1994, que seguían una práctica paraconstitucional o contraconstitucional previa que había tenido en su momento su validación en el caso Peralta, famoso de la Corte Suprema, y de alguna forma la regulación del 94 fue una especie de respuesta de la Convención Constituyente a lo que la práctica constitucional previa había desarrollado y lo que la propia Corte en el caso Peralta había dicho. Quedó con esa configuración el artículo 99, inciso 3 de los decretos de necesidad de urgencia, y luego esa interpretación restrictiva que yo señalo ahora fue impulsada por la Corte Suprema en casos persistentes en el tiempo y unánimes. Eh, es decir, estamos ante una jurisprudencia muy asentada desde fines de la década del 90 y que se ha repetido en varios casos,
en el sentido de señalar que las condiciones bajo las cuales se puede emitir un decreto de necesidad de urgencia son de extrema excepcionalidad y que este decreto no las cumple. Ese parece ser el consenso bastante general en los últimos días. Eh, en parte, es el alcance del propio decreto, es lo ambicioso de- del decreto como norma jurídica, lo cual de alguna forma subraya esa inconstitucionalidad. El ejemplo típico que se ha usado es por qué la posibilidad de que existan sociedades anónimas deportivas es algo de necesidad de urgencia. Cuando uno incluye ese elemento, que es un elemento más dentro de una terrible cantidad de medidas, la sensación es el decreto en su totalidad es inconstitucional. Me parece que hay buenos argumentos para eso. Hay cierta ambición del Poder Ejecutivo en términos de reforma, que incluso se ha plasmado así en la forma en que han explicado públicamente al DNU 70, eh, que lo quita de los antecedentes previos que ya de por sí eran malos en materia de decretos de necesidad de urgencia. Parece haber literalmente un intento por saltearse al Congreso, en cierto sentido. Eh, y eso le agrega una dimensión adicional, creo, de inconstitucionalidad que incluso habilita, yo creo que esto es un ejercicio hipotético, pero incluso habilitaría una declaración de nulidad del decreto en su totalidad, sin tener que desgranar caso por caso, medida por medida, sino en su totalidad. Pero eso ya también es súper especulativo. Lo que sabemos en términos o lo que imaginamos, es que cada una de las medidas podría ser declarada inconstitucional en el marco de una causa judicial, presentada en las condiciones constitucionales de que exista un caso, ¿no? Tiene que haber una persona que se sienta agraviada, que por el decreto, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo agraviado y que pueda plantear una acción en ese sentido. En esos términos, inconstitucionalidades, perdón, serían puntuales, pero yo no descarto, y por lo que he visto, hay algunas acciones de amparos presentadas en este sentido, no descarto una declaración de inconstitucionalidad más amplia y más abarcativa. Eh, Ahora, esto ya entra en el terreno de las ciertas subjetividades que uno sí puede ver en el derecho constitucional argentino, que por supuesto, como toda rama, está cruzada por profundas divisiones y desacuerdos, pero yo he visto al menos tres grandes líneas de reacción. Hay una de ellas que ve en el decreto de necesidad de urgencia un riesgo para la democracia. Esto es algo que sigue cierta lectura previa sobre la candidatura Milei y su posicionamiento antisistema, que ve en el decreto de necesidad de urgencia una ratificación de los temores que existían. Ustedes recordarán las cartas públicas que se firmaron en su momento, la advertencia sobre el riesgo de la democracia existía. Yo en su momento no tendía a compartirla, pero el DNU de alguna forma alimenta esa narrativa que venía desde antes. Eh, Después están quienes no ven necesariamente un riesgo en sí para la democracia, pero sí ven una, una especie de lo que un constitucionalista norteamericano, Mark Tashnet, llama juego brusco constitucional. Eh, Eso se nota claramente. Hay un llevar a las instituciones a su límite. Creo que lo ambicioso del DNU en este caso está haciendo eso, lo está llevando al Instituto del Decreto de Necesidad de Urgencia a su límite posible, está testeando, tanteando cuáles son sus límites. Y luego ha habido una tercera posición un poco más prudente, si se quiere, que sostiene o que recuerda que todavía falta que operen los checks and balances constitucionales, ¿no? Los frenos y contrapesos que establece la Constitución, que en nuestro caso son dos, son el freno judicial, que me parece es de aplicación en el caso, y si uno sigue la jurisprudencia, una resolución bastante obvia, entre comillas, y luego el juego del Congreso, que es el gran problema constitucional de cómo están regulados los decretos de necesidad de urgencia. Para hacer un breve recordatorio, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución prevé que el Congreso tiene que intervenir, también siguiendo a lo que la Corte Suprema había dicho en Peralta previo a la reforma de 1994,
Y el problema que tenemos es que esa intervención del Congreso está muy mal regulada en la ley 26.122 desde el año 2006, eh, que plantea un esquema básicamente muy inclinado a favor del ejercicio por parte del presidente de facultades extraordinarias. Basta con que una de las cámaras no lo rechace expresamente para que el DNU mantenga su vigencia, y esa es una vieja discusión que en el constitucionalismo tenemos, y quienes somos muy críticos con el hiperpresidencialismo hace años que criticamos esa norma, incluso sosteniendo que la misma es inconstitucional porque permite que un decreto de necesidad de urgencia salga con menos requisitos que los que tiene una ley. Eso es un argumento que se puede hacer, que se ha planteado, que la Corte no ha tratado todavía, pero creo que retoma cierta energía ahora en función de los hechos que estamos viendo. Eh, y es uno de los grandes problemas que tenemos, porque los antecedentes de nuestra práctica constitucional sugieren que el DNU no va a ser expresamente rechazado. Eh, y eso es, por supuesto, un problema. Por eso yo creo que las tres posiciones que mencioné tienen partes de razón o partes de verdad. No abrazaría ninguna como absoluta. Yo con la que me siento más cómoda es con la segunda, es la que dice esto es juego brusco constitucional, es llevar las instituciones a un límite, y me parece que es un límite innecesario. Yo no termino de entender el juego político detrás de el decreto de necesidad de urgencia. Lo que hemos visto hoy, en el sentido de la ley ómnibus, quizás nos permita con algunas horas más de análisis entender cómo las dos cosas se vinculan entre sí. Si es que existe un vínculo, hay que sentarse a leer en profundidad los textos y ver si hay algún tipo de diálogo que se produce ahí, eh, para entender si algún defecto formal del decreto de urgencia puede llegar a ser cubierto en el proyecto de ley, y eso nos devuelva a un trámite constitucional más normal. Eh, pero la verdad que aún no lo sé. Me parece que estamos en esa situación de juego brusco, y la verdad que yo personalmente no me animo a hacer pronósticos en términos de qué es lo que va a ocurrir. Lo único que puedo predecir es que no veo hoy en día a una Corte Suprema aceptando esto en su totalidad. Me parece que sería muy grave para la Corte Suprema desdecirse de su jurisprudencia, y tampoco veo a jueces de... Silenciaste, Ramiro. Te muteaste, Ramiro. Puede ser que tocaste. Ahí está. Perdón, sí, algo toqué, perdón. No, decía que no veo ni a la Corte Suprema ni a los jueces inferiores realmente saliéndose de los precedentes de Berroque y de consumidores argentinos, en donde la interpretación de estas facultades presidenciales son absolutamente restrictivas. Pero por fuera de eso, no sé qué va a hacer el Congreso, no sé qué va a pasar en ese frente, así que estamos en un momento de profunda incertidumbre constitucional, lo cual conlleva también sus propios riesgos. Pero creo que me quedaría ahí para no extenderme de más. Muchas gracias, Ramiro. Vamos a continuar con el bloque de derecho laboral. No sé el orden que tienen establecido entre María Belén e Ivana. Sí, Lore, ahí Siéntanse voy a libres de compartir. iniciar. Sí, voy a compartir la filmina que preparamos para los alumnos de la facultad. Avísenme si ustedes lo pueden ver bien. Sí, se ve perfecto. Sí. Sí. Bueno, con la doctora María Belén San Martín vamos a conversar sobre los aspectos laborales referidos en el decreto 70-2023, que como mencionaba recién el doctor Álvarez, más de 70 amparos se han presentado a la fecha en relación requiriendo, digamos, la inconstitucionalidad de este decreto, que fue publicado el 20 de diciembre, pero que atento a que no refiere a un plazo expreso, se aplica el artículo 5 del Código Civil y empieza a regir en 2 días, pasado mañana, es decir, el 29 de diciembre. Estamos en un contexto de cambios en materia laboral, porque como ustedes recordarán, el pasado 11 de diciembre se modificó la autoridad de aplicación que teníamos en materia laboral, que antes era el Ministerio de Trabajo de Nación, que a partir de
hace 2 lunes atrás se modificó por decreto también y es el Ministerio de Capital Humano, quedando la Secretaría de Trabajo a cargo de todas estas materias, ¿no? Que es, por ejemplo, quienes van a llevar a cabo inspecciones en los lugares de trabajo. Cuando nos referimos a este decreto decimos, bueno, ¿a quiénes se aplica, no? ¿A qué trabajadores? Y es establecidos en líneas generales a los trabajadores no solamente que están contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo, sino también a ciertos estatutos, como puede ser aquellos de trabajo horario, casas particulares, y hace ciertas salvedades en relación a los viajantes de comercios, que es un estatuto que expresamente este decreto deroga. ¿Sí? Es decir, que no debería haber nuevas contrataciones en relación a este estatuto de viajantes de comercio. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿a quiénes excluye, no? Y particularmente en ese sentido el decreto expresamente refiere, contrario quizás a lo que se venía estudiando en materia de derecho de trabajo, a ciertos contratos establecidos en el Código Civil y Comercial, como son la locación de obra, la locación de servicios y de agencias, ¿sí? Que sin perjuicio de que haya recibos, facturas y demás, que hasta la fecha en materia laboral se podían llegar a tener como presentes indicios de que trata de una dependencia laboral por una cuestión económica, técnica y jurídica, esto expresamente hace la salvedad el decreto que estamos mencionando, ¿no? Que estamos estudiando, este decreto 70-2023. ¿Cuál era el objetivo de este decreto? Que alguien ya lo ha mencionado en el chat, era como más o menos cambiar este objeto, esta necesidad de protección, ¿no? Empezar a modificar ciertas relaciones y a llamarnos un poco más a la realidad. Pero era un tema de modificación y no de eliminación de protección. Entonces ahí es cuando empezamos a referirnos y a hacer hincapié a lo que mencionaba hace unos minutos atrás el doctor Álvarez Ugarte en cuanto a cuestiones de constitucionalidad. Entre los puntos principales que establece el decreto, nos preguntamos, bueno, se deroga la ley 24.013, que era esta ley que establecía ciertas sanciones cuando el empleador no registraba a un trabajador o lo hacía con una fecha de ingreso posterior, con una remuneración inferior a la que le correspondía, estableciendo un procedimiento de intimaciones y de sanciones. La respuesta es no deroga la ley 24.013, sino que particularmente lo que hace es derogar, ¿sí? Estos artículos que ustedes pueden ver en la slide y que la facultad luego les va a compartir, donde expresamente lo que hace es sacar las multas, ¿sí? Recuerden que la 24.013 es de aplicación mientras el vínculo laboral está vigente. Y complementando esto, lo que hace directamente el decreto es derogar directamente la ley 25.323, que establecía las multas que en relación a la 24.013 eran menores. ¿Por qué? Porque eran aquellas que podía reclamar el trabajador cuando el vínculo laboral ya no estaba vigente. Ahora, como les mencionaba recién, no solamente modifica relaciones laborales establecidas en líneas generales en la Ley de Contrato de Trabajo, sino que fíjense que también en lo que refiere a las sanciones del personal de casas particulares, también elimina esas sanciones, ¿no? Además, amplían relación al trabajo horario a que se puedan establecer, se puedan contratar trabajadores temporarios o que se puedan contratar a través de agencias de contratación, ¿sí? De agencias eventuales. Y fíjense también que se elimina específicamente el artículo de la ley 25.013 que habla de la conducta temeraria y maliciosa, que es cuando el empleador no abona las indemnizaciones o los acuerdos que haya celebrado con el trabajador. Entonces, en este caso es un ahorro para los empresarios, en principio, en los términos establecidos por el decreto, porque no habría una sanción, en principio, por o no registrar a un trabajador o hacerlo de alguna manera deficiente o que no sea acorde a la realidad. Inclusive se deroga el artículo 80, donde se elimina la multa por la falta de entrega de los certificados del artículo 80, pero se establece una salvedad, se hace una modificación en cuanto a que esta obligación de entrega, esta obligación de dar,
se cumple con, digamos, el mero ingreso en una plataforma virtual que va a regular el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, se elimina todo tipo de estas multas y se cumple netamente con el ingreso en un sistema que todavía no lo tenemos, digamos, al alcance de la mano, a pesar de que estamos a 2 días de que ingrese en vigencia el decreto. Otro de los puntos mencionados es cuando reingresa un trabajador a las órdenes del mismo empleador, donde recuerdan que la ley de contrato de trabajo establecía que se descontaban los montos que el empleador ya había abonado, lo reingresa y si lo vuelve a extinguir el vínculo, se compensan los montos que ya se habían abonado en una primera oportunidad. ¿Cuál es la salvedad que hace ahora el decreto? Lo que establece es, ok, se descuentan, pero no a valor nominal, es decir, no a valor histórico, sino que ese valor que se pagó en una primera oportunidad se tiene que actualizar con el índice de precios al consumidor con más una tasa del 3% anual, ¿sí? Es decir, que ya no es a valor histórico netamente lo que se resta, sino que se hace una actualización al momento de la extinción. Esto también hace referencia a la actualización de los créditos laborales que utiliza el mismo esquema a pesar de la famosa acta que tenemos por la Cámara, ¿sí? Parecería que iría en contra de aquella porque establece un sistema distinto, establece el mismo régimen que les comentaba recién, un índice de precios al consumidor, es decir, toma el capital, lo actualiza con ese índice, con más un 3% anual y lo establece como tope, es decir, que se podría menos, pero no más. Además, agrega una nueva categoría de trabajador independiente. ¿Y de qué trata un trabajador independiente en los términos del decreto? Sería un trabajador autónomo que puede contratar 5 colaboradores y que bajo ningún punto de vista, establece el decreto, habría relación de trabajo, es decir, no habría relación de dependencia laboral. Esto obviamente está sujeto a una reglamentación que tiene que disponer el Poder Ejecutivo. Establece registros simples electrónicos que también están sujetos a reglamentación del Poder Ejecutivo y en materia de teletrabajo ciertas particularidades. Se establece en cuanto a las tareas de cuidado, por un lado, que se pagaría el costo de las guarderías, aunque no especifica cuánto, o mismo se debería otorgar ese tiempo para que el trabajador pueda cuidar, por ejemplo, a su hijo. Rige el principio de territorialidad, es decir, dónde el trabajador está ejecutando efectivamente las tareas. Y se acuerdan que estaba esto de que de manera unilateral, antes el trabajador podía pedir volver al establecimiento. Lo que modifica ahora el decreto es que tiene que haber un acuerdo de partes, es decir, tanto del trabajador como del empleador y obviamente que haya un establecimiento donde volver. ¿Qué otras modificaciones tenemos? ¿Se acuerdan el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo? Hablo en pasado porque estamos acá a nada de que empiece todos estos puntos mencionados, ¿no? Por el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, los derechos son irrenunciables. Sin embargo, en el decreto se establece que se pueden hacer modificaciones que son esenciales en el contrato de trabajo, la remuneración, el horario de trabajo, los días de trabajo y demás. Se podrían modificar, se puede ir al SECLO y se puede pedir la homologación. Y lo mismo en cuanto a la relación de los acuerdos, ¿sí?, de salida, donde tanto el empleador como el trabajador se ponen de acuerdo en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, pueden ir al SECLO, hasta ahora se registraban, y sin embargo ahora lo que se puede pedir a partir del decreto es la homologación. Entonces, empieza a ponerse en jaque ciertas cuestiones que ahora teníamos como piso en materia laboral, ¿no? Y por último, no quiero dejar de mencionar la extensión de un periodo de prueba, que hasta la fecha es de 3 meses como máximo, donde el empleador lo que puede hacer es desvincular a un trabajador y no pagarle ningún tipo de indemnización, si obviamente respeta un preaviso de 15 días, ¿no? Ahora, este plazo de 3 meses se extiende a 8 meses. Es decir, que el empleador ahora podría desvincularlo en 7 meses, en 6 meses, en 5 meses, y si respeta este periodo de preaviso de 15 días, no le paga indemnización alguna, ¿sí? Entonces, se extiende este periodo, que hasta hoy era de 3 meses, a 8 meses.
Y ahí le dejo la palabra a la doctora San Martín. Bueno, bien, otra de las cuestiones por ahí más resonantes en estos días fue la modalidad del pago, ¿sí? Nosotros hasta ahora tenemos que todo salario debe remunerarse en una cuenta bancaria, ¿sí? Gratuita para el trabajador. En cambio ahora se pueden abrir todas las normas, los medios de pago que se consideren aptos y seguros, ¿sí? Por ejemplo, billeteras virtuales, que es una cuestión un poco debatida, pero mientras se consideren aptos y seguros, pueden pagarse. Bien. Otra de las cuestiones, como vemos acá en la slide, es la licencia por maternidad. Los 90 días siguen vigentes, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como los 90 días de licencia por maternidad. Lo que va a cambiar es que antes del decreto lo que teníamos es que los 45 días previos a la fecha estimada de parto se podían reducir a 30 si la trabajadora lo solicitaba. Ahora se pueden reducir a 10 días si es que la trabajadora lo solicita, ¿sí? Bien, obviamente que el resto se acumula posterior a la fecha de parto, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que tenemos es el tema de jornada. Por ahora nosotros teníamos, tanto por nuestra normativa local como por el convenio 1 y el convenio 30 del OIT, ambos ratificados por Argentina, que el trabajador tenía que cumplir con una cuestión de 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿sí? Sumadas en la semana no podían superar las 48. Lo que superara era hora extra, ¿sí? Bien, ahora con el decreto lo que se modifica es que mientras se respete el descanso de 12 horas entre una jornada y la siguiente, lo que va a pasar es que se puede, el empleador puede modificar la jornada, ¿sí? Entonces, y también se puede modificar incluso a lo largo del contrato. Por ejemplo, ahora que estuvimos con las fiestas y demás, cualquier trabajador que se requiera que trabaje 12 horas de corrido en un comercio, por ejemplo, mientras se respete las 12 horas de descanso con la jornada siguiente, podría modificarse la jornada que venía teniendo anteriormente, ¿sí? Bien, y esta modificación se daría de manera unilateral por el empleado. Después, en cuestiones de despido, vamos a poder dividirlo tanto en despidos con causa como despidos sin causa. Por un lado, el tema de despidos con causa, se agregan causales, ¿sí? Causales de injuria laboral grave suficientes como para terminar con el vínculo. Se agrega en el artículo 242 del LST la participación en bloqueos o tomas del establecimiento, cuando durante una medida de acción directa se afecta la libertad de los trabajadores que no se sumen a la medida, también cuando se ocasionen daños en las personas o en la propiedad del empleador. Bien, este juego entre el nuevo artículo 242 y el convenio 98 de la OIT, sí, el artículo 1 del convenio 98 de la OIT, vamos a tener que ver cómo combinan, ¿sí? Porque es un convenio muy amplio en el que establece que no se puede despedir a un trabajador por las medidas que tome dentro del sindicato, ¿sí? Entonces hay que ver cómo de aplicarse, cómo se aplican y cómo lo van a aplicar posteriormente los magistrados, ¿sí? Por otro lado, siguiendo con el tema de despidos y yendo un poco más a los despidos sin causa, vamos a tener distintas cuestiones. Por un lado, se va a modificar la base de cálculo, ¿sí? La base salarial que se va a utilizar para las indemnizaciones, es importante decir que las indemnizaciones del 245 siguen vigentes. Lo que se va a modificar es la base de cálculo. Se saca de esta base lo que es el SAC, ¿sí? El aguinaldo. Nosotros teníamos
Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires había establecido, bajo el concepto de doctrina legal, que el SAC, ¿sí?, el sueldo anual complementario, era parte de la base de cálculo de la indemnización, ¿sí? Entonces, aquí se va tal vez a generar ciertas cuestiones y cierta litigiosidad, porque en muchos casos puede modificar profundamente el monto de las indemnizaciones. Por otro lado, el DNU recepta dos fallos muy conocidos en el derecho laboral. Por un lado, el fallo Tulosay, que es que el concepto de pagos, ¿sí?, de la base de la remuneración puede ser tanto semestral como anual. Y otro de los fallos que recepta es el conocido fallo Bisotti, ¿sí? Este fallo lo que establece es que nunca se podrá calcular la indemnización, nunca el cálculo lo va a poder ser inferior al 67%, ¿sí? Entonces, estos dos fallos que por ahí ya se aplicaban de alguna manera, ya quedan zanjado el debate de si se aplican o no se aplican con el DNU. Bien. Otra de las cuestiones, por ahí muy relevantes, es que cuando el empleador es una pyme, y tenemos una sentencia firme, se va a poder pagar hasta en 12 cuotas la indemnización, ¿sí? Ya no hablamos más de un pago único. Nosotros habitualmente lo que tenemos es que una vez que tenemos una sentencia firme, 10 días hábiles, que son los que te pueden interponer recursos, para luego ya se tiene que hacer efectivo el pago. Bueno, ya dejamos de hablar de un pago único para pymes solamente, donde empezamos a hablar de un pago de hasta 12 cuotas, ¿sí? Una diferencia sustancial para las indemnizaciones. Otra de las cuestiones, y que por ahí resonó mucho en estos días, es el agravamiento de la indemnización por despido discriminatorio. El DNU lo que establece es que se va a poder aumentar la indemnización entre un 50 y un 100% por la discriminación, ¿sí? Esto va a quedar a criterio del magistrado. Ahora bien, otra de las cuestiones que establece, y que fue muchísimos años discutido en la doctrina, es cómo se va a aprobar esta discriminación. Nosotros teníamos el concepto de carga dinámica de la prueba, un concepto que fallo tras fallo la Corte lo fue perfeccionando y habíamos llegado a establecer la carga dinámica de la prueba. Incluso si nos vamos a la Corte Interamericana, que acepta la carga dinámica de la prueba, que acepta el principio de llegar a la verdad, ¿sí?, con la amplitud probatoria, por ahí el DNU se corre un poco de eso diciendo que la discriminación, volvemos al concepto de prueba el que la invoca, ¿sí? Entonces, para que se pueda aplicar esta indemnización agravada, tiene que estar probado fehacientemente por el trabajador. Ahora bien, esto también va a colisionar de determinada manera con la ley 23.592, ¿sí?, donde establece que la discriminación es un acto nulo. Entonces, el DNU lo que establece es que en cualquier situación, más allá de la discriminación, más allá de la indemnización agravada que se pueda dar, el acto no va a dejar de surtir efecto, ¿sí? Lo que choca mucho con los fallos de la Corte que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Bien decía el doctor Álvarez Ugarte, que vamos a ver cómo se maneja la Corte para ir modificando su propia jurisprudencia, ¿no? Hace muchos años que tenemos dicho por la Corte que un acto nulo, como todo acto, como todos sabemos, un acto nulo no surte efecto. Para el derecho laboral, un despido discriminatorio no surte efectos, genera la reinstalación, ¿sí? Por ahí ha sido muy debatida, pero hay una realidad, la Corte lo ha aceptado en varios fallos, incluyendo con la composición actual de la Corte en el año 2018, el fallo Varela Condisco, ¿sí? Y es importante mencionar esto, porque hay que ver qué es lo que va a pasar más adelante con los fallos en caso de llegar a la Corte. Bien. Otras cuestiones que podemos ver es el tema del derecho colectivo. Uno de los conceptos que ya no vamos a tener más es el de ultraactividad de los convenios colectivos. Nosotros hasta ahora teníamos
los convenios colectivos que en cuanto se venciera el plazo, podían seguir aplicándose, ¿sí? Lo que conocemos como ultraactividad. Actualmente lo que tenemos es que de no firmarse un nuevo convenio colectivo, este convenio colectivo anterior cae, ¿sí? Este es un concepto muy novedoso para el derecho colectivo del trabajo. Incluso otra de las cuestiones novedosas para el convenio, para las relaciones colectivas del trabajo, es el tema de las asambleas y los congresos de delegados, ¿sí? Estos no pueden perjudicar las actividades normales de la empresa ni de terceros, establece el DNU, ¿sí? Cuando nosotros estábamos acostumbrados por 23.551 y por la OIT, que en general las asambleas podían ser dentro del establecimiento de trabajo y demás. Ahora bien, otra de las cuestiones del derecho colectivo es el tema de los servicios esenciales, ¿sí? Vamos a ver una fuerte limitación de la huelga, ¿sí? Lo que nosotros teníamos hasta ahora y lo que nosotros conocíamos como derecho de huelga era que ni siquiera lo definíamos para no limitarlo, ¿sí? Entonces, lo que ahora vamos a ver es una fuerte limitación a la huelga. Por un lado vamos a tener aquellos servicios considerados como esenciales en los que va a tener que cumplirse un servicio mínimo del 75%, ¿sí? Y acá vamos a ver que se amplían, ¿sí? Antes teníamos servicio sanitario y hospitalario, agua potable, servicios de telecomunicaciones y de control de tráfico aéreo, y a esto se les va a sumar servicios aduaneros y migratorios, cuidado de menores, guardería, educación preescolar, primario, secundario, educación especial, todos los servicios que tengan que ver con gas, combustible, energía eléctrica y demás. Todo es decir, hoy en día, cuando, a partir de la vigencia del DNU, cuando querramos solicitar una medida de acción directa de los trabajadores, como lo es la huelga, lo que se va a tener que garantizar en todos estos puntos es un servicio mínimo, pero del 75%, ¿sí? Antes lo que teníamos es que se garantizaba un servicio mínimo, pero no había un porcentaje tan alto que había que respetar. Entonces, esto se ve muy limitada la huelga, no solamente porque sube el número de trabajadores que tienen que estar a disposición, sino también porque suben la cantidad de actividades. Bien. Por otro lado, establece un nuevo concepto para nosotros, que es el concepto de importancia trascendental. Aquellos servicios que sean de importancia trascendental van a poder hacer huelga, pero garantizando un servicio mínimo del 50%, ¿sí? Es decir, que la mitad de los trabajadores van a tener que prestar su fuerza de trabajo. Acá la lista es bastante larga, menciono algunos como para que más o menos los tengan en cuenta: la producción de medicamentos, insumos hospitalarios, transporte marítimo, fluvial, terrestre, subterráneo de personas, biomercaderías, servicios de radio, televisión, actividades industriales, industria alimenticia, toda su cadena de labor, la producción y distribución de materiales de construcción, reparación de aeronaves, buques, servicios bancarios, financieros, producción de bienes y servicios, y toda actividad que tenga que ver con la exportación. ¿Sí? Como vemos acá, no solamente es un nuevo concepto que limita la huelga desde el lado de la cantidad de trabajadores que hay que poner a disposición cuando uno solicita una medida de acción directa, sino que vamos a ver muy limitada la autonomía sindical en este sentido, ¿sí? Vamos a ver que casi la mayoría de las actividades van a estar comprendidas o en servicio esencial o en servicio de importancia trascendental, ¿sí? Entonces, esto es una de las cuestiones que por ahí va a generar más rigidez en las relaciones de trabajo. De hecho, actualmente uno de los tantos amparos que se presentaron, y menciono esto como para ir terminando, uno de los tantos amparos que se presentaron es de la CGT, ¿sí? De la Central General de Trabajadores. Este amparo lo que se resolvió por ahora es no darle curso. ¿Por qué?
porque justamente el DNU todavía no está vigente y no tenemos un derecho afectado hoy. Entonces, se pidió informes al Poder Ejecutivo de cómo se va a aplicar y demás, pero la realidad es que al no estar vigente el DNU, lo que estableció el Poder Judicial es que no va a poder avanzar con la resolución de este amparo, ¿sí? Así que por ahora no tenemos ninguna novedad judicial en cuanto a cómo se va a aplicar o si se va o no a aplicar el DNU, ¿sí? Así que, Muchas gracias, María Belén e Ivana, muy claras también. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Fulvio Santarelli por los aspectos atinentes al derecho privado. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de las muy completas eh, presentaciones anteriores, trataremos de ir a los temas para ir a algunas conclusiones. Me quiero, siendo el último, tengo algunas ventajas, así que las voy a aprovechar. Pero muy interesante esto que decía Ramiro respecto de la 26122. Probablemente, y esto fundamentalmente como una directiva práctica para los que quieran apuntarle al decreto de necesidad de urgencia, los decretos de necesidad de urgencia son atacables desde justamente la acreditación, determinación o consideración de si son efectivamente de necesidad y de urgencia, pero a su vez también de atacar la 26122, que es la que regula el modo en que nace este particular acto legislativo, porque el DNU es un acto legislativo particular que nace del Poder Ejecutivo y se completa con la aquiescencia de una sola de las cámaras, con lo cual tiene menos, como bien dijo Ramiro, tiene menos requisitos, comillas, de aprobación que si una ley que tiene que ser aprobada por las mayorías de ambas cámaras y después promulgada por el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí hay un punto interesante. No sé cuántas las medidas cautelares tienen presente esta perspectiva. Dos, una perspectiva muy interesante, en general, en todas las medidas de excepción, en todas las medidas de excepción existe la regla de la razonabilidad. Es decir, si el medio es excepcional, es que entonces tiene que tener una relación de solución contra el problema que definen. Y acá el decreto, sin que esto es una opinión personal, simplemente hago una mínima aritmética, si el decreto, el DNU, trata tantos temas, se hace más difícil de ver la relación de causalidad, permítanme, entre el problema y la solución. Porque, ¿cómo es que reformando o ampliando la autonomía de la voluntad, para poner un caso que vamos a ver ahora, vamos a resolver los problemas del país? Esa acreditación entre medio y efecto es más difícil de apreciarla cuando el acto legislativo es más amplio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, parece ser que nosotros podemos meditar mejor la razonabilidad de un acto cuando tiene un foco, una precisión, y el medio excepcional está relacionado directamente con esa solución. Entonces, acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión, digamos, una debilidad que presenta el decreto. No obstante, desde la perspectiva de consideraciones teóricas como la razonabilidad o el proceso impugnable de la 26.122, parece ser que el DNU es claudicante. Pero si lo vemos desde precisamente la aplicación de los pasos que tiene por delante, parece que tiene altas chances de mantenerse en vigencia. Se verá, por cierto, y para no confundir, bien se decía hace un ratito, entra en vigor el día 29 de diciembre. Dicho esto, también hay que tener en cuenta, y si miramos las cautelares, o el mundo de las cautelares contra el decreto, hay que tener presente la 26.854, que es una ley que también restringe bastante los efectos de las cautelares contra el Estado. Con lo cual, digo, podemos hacer distintas consideraciones desde la perspectiva de hecho de fondo, pero en la práctica, suspender o lo que fuese los efectos del decreto no parece un camino sencillo. Esto lo quiero decir. Es decir, podemos tener una solución o una mirada rápida de un decreto que tiene problemas, llamémoslo así para hacerlo más objetivo y cáustico posible, pero cuando lo queremos llevar a la práctica, por una cortapisa o por la otra, no es un trabajo que en principio sea fácil. Dicho esto,
vamos a pasar ahora sí, claramente y nítidamente a lo que es el Código Civil y Comercial. Y tenemos que empezar, bueno, por el principio. Entra en vigencia el día 29, pasado mañana. Fantástico. ¿Qué pasa con las relaciones que están en curso? Es decir, acá, ustedes recuerden que en el Código Civil y Comercial tenemos el capítulo 2 que habla de la legislación y se aplica a todo el derecho. Es decir, cómo se aplica la ley, el Código Civil y Comercial, es ahora y antes no era el Código de Vélez el que regulaba la aplicación de las normas en general. Y el artículo 7 regula precisamente la eficacia temporal de las normas. Y entonces, el artículo 7 dice, bueno, primer párrafo. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, el concepto de aplicación inmediata de la nueva ley a las relaciones en curso. Por supuesto que en principio estamos hablando, no puedo con mi TOC, que cuando aparece un admitir tengo que apretar para admitirlo. El primer paradigma entonces es la aplicación inmediata. Vamos a leer esto. El tercer párrafo del artículo 7 dice, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que, en principio, un contrato se rigen por las normas vigentes al momento de la creación del contrato. Las nuevas normas supletorias no se aplican a ese contrato que viene en curso. Paremos acá. Y si las normas no son supletorias y son imperativas, miren la palabra que uso. Uso la palabra imperativa. No quiero decir que son normas de orden público. Ya vamos a ver por qué en un minuto. Ahora vamos a la coherencia. Vamos a tratar de interpretar con coherencia. Si yo estoy discutiendo o charlando acerca de la aplicación directa de un decreto de necesidad y urgencia y sigo sobre esa base, no discuto ni la necesidad ni la urgencia, es que tengo que pensar que son imperativas, si no, me estaría contradiciendo mis propios términos. Es decir, que en la propia lógica del decreto de necesidad y urgencia, válido que sea, vigente que esté, tengo que interpretar que las normas son imperativas. Es una ficción, porque en cada caso, naturalmente, que puede no ser exactamente así, pero es el punto de partida para esa interpretación. Con lo cual no estaría funcionando la excepción a la aplicación inmediata del tercer párrafo. ¿Se comprende? ¿Por qué está la excepción de las normas más favorables al consumidor? Porque justamente la normativa del consumidor es normativa imperativa. Que nosotros cataloguemos a una norma de orden público, y he hecho un párrafo cortito acá, ustedes podrán entender las limitaciones de todo esto, ¿no? Pero digo, no puedo desarrollar demasiado cada tema, pero para hacerla fácil y poder comprender mejor. Nosotros a las normas las catalogamos de orden público para entender que son imperativas y para excepcionar a la voluntad de las partes. Es decir, que no importa si son de orden público o no son de orden público, lo importante es que nosotros entendamos que estamos frente a una normativa de índole imperativa, sea porque la consideremos de orden público o que provenga de una legislación de necesidad y urgencia. Esta es la cuestión, o esta es una interpretación posible al respecto. Entonces, conclusión de lo que acabo de decir es, bueno, en principio, estamos frente a un decreto de necesidad y urgencia que entra en vigencia el día 29 de diciembre y que en principio la aplicación es inmediata. Nota al pie y subrayo, porque es interesante, Ramiro lo dijo. Esto como nosotros estamos en la fase, el decreto de necesidad y urgencia tiene un trámite parlamentario determinado, va a la comisión bicameral, la comisión bicameral es permanente, así que no es problemático que la consideración del decreto de necesidad y urgencia no esté en la convocatoria a extraordinarias, va por cuerda separada, porque la bicameral es permanente y sesiona siempre. La bicameral tiene 10 días para considerarlo, hace un dictamen, le lo manda a las cámaras. Todo ese íter parlamentario y corre en paralelo a la aplicación en la realidad. Faltaría tener el ok de una de las cámaras para que el decreto, vamos a decirlo así, no es que empiece a regir, sino que adquiera firmeza, por decirlo de algún modo. Ese íter de creación del acto legislativo, pseudo legislativo, pongan la palabra que quieran, pero lo cierto es que es derecho vigente a partir de que
que queda firme, por decirlo de algún modo, después es atacable como cualquier otra ley. Es decir, está bajo la óptica del control difuso de constitucionalidad, como cualquier norma. Si lo linkean esto con lo que decían las colegas laborales, ustedes van a decir que cualquier norma que les parezca, alguien decía respecto de la restricción del derecho de huelga. Bueno, si lo consideran en el caso particular inconstitucional, va a haber un juez que ejerza ese control de constitucionalidad difuso frente a la contienda en particular, pero no frente a una consideración en general. Bien, vamos a las normas. Fíjense, precisamente, el artículo 958 del Código Civil y Comercial es uno de los artículos que está alcanzado por la reforma del DNU. Y el artículo 958 era el típico artículo de la libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar el contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Nada que no se haya enseñado siempre en el derecho, aún antes del Código Civil y Comercial. Es más, creo que aún antes del Código de Vélez, si no descuidamos. Hoy, ¿qué nos dice? Acá vemos una fuerte confianza en el albedrío de las partes. Nos dice la libertad, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Desaparecen la moral y las buenas costumbres. Anecdótico. Ya va. Otro día les cuento por qué anecdótico. Entre buenas costumbres, la moral y el orden público, tantas diferencias no hay. Son ideas que se nutren entre sí. No es que sean sinónimos, se nutren entre sí. Y conforman un conglomerado que nos permite ver qué normas son admisibles o no. Es esto. Y en el derecho privado los juzgamos en general las normas por los resultados a los que llegan. Abuso del derecho, cláusula abusiva, bueno, cosas como estas. Las normas legales, continúa el artículo propuesto, siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes. Fíjense, siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, expresadas en el contrato, etc. Salvo que la norma sea expresamente imperativa. ¿Ven? Lo de imperativo. Es decir, acá está, en el artículo 958 propuesto, expresamente establece la categoría de normas imperativas, ¿no es cierto? Y solamente las normas imperativas se sobreponen a la voluntad de las partes. Hay, digamos, una fe liberal, hay un credo liberal en el contrato. Esto lo vamos a ver todo el tiempo en la reforma, todo el tiempo. Vamos a un punto central de la reforma en materia de obligaciones y Código Civil y Comercial, que son las obligaciones en moneda extranjera. Todos sabemos que el 765 del Código Civil y Comercial del 2015 se caracteriza por lo siguiente. Primero, están las obligaciones dinerarias, que son las obligaciones que tienen curso legal y obligatorio en la República, y las obligaciones en moneda extranjera. El Código Civil y Comercial, en la redacción que le dio el Poder Ejecutivo a su sanción, le quitó el carácter a la moneda extranjera, el carácter de dinero, y les consideraba obligaciones de dar cosas. Esto en sí mismo es más teórico que práctico. Lo que es más grave, lo que hacía después el 765, que le daba la posibilidad al deudor de una obligación contraída en moneda extranjera, la posibilidad de pagar en pesos en condiciones de equivalencia. Es decir, o deberá entregar la cosa designada o su equivalente en pesos. Equivalente lo buscamos en el diccionario, equivalente, es igual. Pero al no tener una cotización única de la divisa, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el valor? ¿Cómo se satisface la expectativa de equivalencia? ¿Es el dólar oficial? ¿Es el dólar MEP? ¿Es el dólar con liqui? ¿Es el dólar NNN? ¿Cuál dólar? Entonces, eso dio lugar a que los jueces tengan sus criterios respecto a cuál es el mejor modo de concebir esta relación de equivalencia. Y eso trajo distintas opiniones. Y eso trae inseguridad jurídica, porque claramente no es lo mismo una cosa con la otra. Bien, se termina con estas cuestiones en el nuevo 765 propuesto. ¿De qué manera? Primero, a la moneda extranjera se la considera dinero. Y se refuerza el concepto de que tiene que devolver, el deudor tiene que pagar, no devolver, pagar, perdónenme la falta técnica, tiene que pagar la misma cantidad expresada en la misma calidad expresada, es decir, en la misma moneda de la obligación. Principios de identidad y de integridad
sin necesidad de ir a la cuestión de equivalencias. Esta asimilación, entonces, hoy, esta asimilación de la moneda extranjera y la moneda nacional como dinero no es propia de esta ley o de este DNU. Era la solución que establecía y traía la ley de convertibilidad. Pero hoy tiene una connotación más, que lo notó muy bien alguien aquí presente, el doctor Nicolás Negri, profesor de parte general de la Facultad de Derecho, que en un artículo de la semana pasada dijo algo muy interesante. Acá sumamos las Bitcoin, porque hoy las Bitcoin son moneda extranjera, desde que algún país les reconoce su poder circulatorio en ese país, por ejemplo, El Salvador. A partir de ahí, entonces, no hay demasiadas diferencias entre una Bitcoin y una moneda extranjera. Ambas están asimiladas al dinero y entonces, si establecimos un contrato en Bitcoin, bueno, deberá entregar y deberá el deudor pagar en Bitcoin. Es decir, esto le va a sonar conocido, ¿no? Quien se endeudó en dólares debe pagar dólares, el que se endeudó en pesos, y el que se endeudó en Bitcoin pagará con Bitcoin. Este es el concepto que nos trae el 765. Conteste con lo que decíamos hace un rato respecto de esta confianza o esta fe o esta manifestación de fe hacia el respeto de lo que las partes establecen. Ustedes podrán recordar, muchos de ustedes son muy jóvenes, algunos son estudiantes, otros no, pero podrán recordar que una de las críticas que se le hizo inmerecidamente al Código Civil y Comercial de 2015 era que era un código dirigista o que le daba demasiada intervención a los jueces. Eso es falso. Pero lamentablemente eso se hizo carne Yo no tengo nada que ver con la redacción del Código Civil y Comercial, no intervine en absoluto. No tengo ningún interés en especial. Me parece que fue un avance espectacular y una obra coherente. Máxime en materia de contratos y obligaciones. Todos tenemos opiniones de cosas que mejorar, pero no me parece que sea la crítica más adecuada. Lamentablemente, como tiene ese mote, ahora vamos a ir hacia otro péndulo o hacia otro lado y tocando normas que no era necesario tocar. Pero bueno, esto es una disquisición personal. Pero lo cierto es que la voluntad de las partes también estaba debidamente protegida en el Código Civil y Comercial. Les quiero contar algo, ponerlo esto en contexto. La voluntad de las partes en contexto. Hay que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial tiene una estructura contractual muy clara, y que es contratos paritarios por un lado, contratos de adhesión por otro y contratos de consumidor por otro. Estas normas de albedrío de la voluntad y autonomía de la voluntad funcionan ¿dónde? Y funcionan los contratos paritarios, porque los contratos de adhesión también tienen sus cortapisas y los contratos de consumo ni hablar. Con lo cual digo, esto hay que interpretarlo según el contexto del contrato de que se trate. No es una cuestión que sea o que signifique un cambio realmente palmario o más profundo. Bien, si vamos al artículo 766, vimos recién el 765, refuerza la idea. Fíjense, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, principio de integridad e identidad, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no la tiene. Es lo que decíamos hace un minuto respecto de la moneda extranjera y eventualmente de los bitcoins. Damos vuelta a la página y nos vamos al mundo del contrato de locación. Para ir al mundo de los contratos de locación tenemos que hacer un poquito de historia cortita. La locación primero la teníamos legislada en el Código Civil y Comercial. Después vino un iluminado que tuvo la aquiescencia de todo el Congreso y dijo, vamos a dictar la 27.551 porque el Código Comercial no funciona. Ok. Trajeron la ley 27.551 y creo que no recuerdo otra ley que haya sido tan castigada con razón. Vino el mismo iluminado y dijo, no, vamos a resolver los problemas con la 27.737. Fantástico. Con eso tenemos todo solucionado. No, la gente más disconforme y más problemas. Por supuesto que el problema central no está en la legislación, está en lo circundante a la legislación y fundamentalmente en el fenómeno inflacionario y que el locatario tiene problemas serios para seguir la evolución de un alquiler y el locador ve que su renta no tiene respuesta. Entonces, bueno, ahí está el problema. El problema más que nada viene del lado de la inflación. Es como pensar en un primer vistazo de los créditos suba y todo lo demás. ¿Cuál es el principal problema? El problema es la inflación y lo que produce respecto a esas cuestiones. Pero no nos perdamos en esas discusiones. Vamos a esto en concreto. Quiero que vean lo siguiente. Primero, hay una cuestión de técnica legislativa.
¿Por qué? Porque el DNU deroga a la 27.551. La 27.551 había derogado normas del Código Civil. Deroga la ley y repone solamente algunas normas de las que había derogado la 27.551. O sea que ahora tenemos un Código Civil con agujeritos, diría, ¿cómo era el corazón con agujeritos? Bueno, ahora tenemos un Código Civil con agujeritos. ¿Qué agujeritos detectamos en el Código Civil y Comercial? Se las repaso rápido porque si no estaríamos hasta las 10 de la noche. El artículo 75 del Código Civil y Comercial, que era interesante porque había introducido el concepto de domicilio electrónico. Hoy las partes lo pueden pactar, sí, no hay problema. Esto es cierto, pero si estaba la norma, siempre la norma tiene un sentido docente. No es que la norma autoriza, sino que muestra un camino que seguir. Y esto es una cosa lamentable. Queda en este agujerito también en el 1201 respecto a la obligación de conservar la cosa y el régimen de reparaciones. No es tan importante porque en la parte general de obligaciones tenemos el régimen de mejoras y demás y cómo debe resolverse. Lo podemos sacar por analogía, pero era propio que en las normas del contrato de locación haya normas al respecto. El 1203 respecto a la frustración del uso de la cosa, que estuvo tan meneado en la pandemia respecto a los contratos de locación, en particular de los comercios. Tenemos la frustración del fin del contrato, no es tan grave, también tiene solución. Y en 1209, ustedes recordarán que la ley de alquileres tenía una norma respecto de que pretendía clarificar, no lo logró, pero pretendía clarificar que las expensas extraordinarias la pagaba el locador y las ordinarias la pagaba el locatario. Y esa norma, que era el 1201, también no fueron reemplazadas y quedaron entonces ese Código Civil y Comercial con agujeritos. ¿Qué normas permanecen vigentes del Código Civil y Comercial? Hacemos un repaso. El 1191 respecto de las cosas que pueden ser objeto de locación, el 1194 respecto del destino de la cosa locada, el 1195 respecto de la habitación de personas incapaces o con capacidad restringida y la imposibilidad de discriminarlos, el 1197 respecto del plazo máximo de la locación, que les recuerdo es de 20 y 50 años de acuerdo al destino de vivienda o de comercio. Estas normas están incólumes. ¿Qué nos cambió? Nos cambió el 1196. El 1196, en la versión de la ley de alquileres ahora derogada, tenía una pormenorizada regulación del depósito en garantía en el alquiler. Excesivo. Hoy en día regulaba cómo debía ser el depósito, lo que se podía poder pedir como depósito, cómo se debía devolver, etc. Hoy en día el 1196 que se propone es más sencillo. Fíjense, las partes pueden determinar libremente las cantidades y moneda entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía. ¿Querés entregarle una vaca, $100, 100 pesos? Lo que ustedes acuerden va a estar bien en esa finalidad. También la forma en que se da de vueltas a finalizar el contrato. Genera intereses, no genera intereses. Me dan lo mismo, no me dan lo mismo. Me dan la misma vaca, malos terneros. Lo que arreglen. Las partes pactarán libremente la periodicidad del pago que no podrá ser inferior a mensual. O sea que hoy tenemos la posibilidad de establecer alquileres bimestrales, alquileres cuatrimestrales, lo que quieran. Lo que sí, la unidad mínima es la mensual. Eso es el nuevo artículo 1196, como ven, libera en buena medida algunas cuestiones del reglamentarismo que veíamos antes. ¿Qué pasa con el plazo mínimo? ¿Qué pasa con el plazo mínimo? En la ley de alquileres ahora derogada, el plazo mínimo era de 3 años. Ustedes saben que históricamente en la locación, en la locación para vivienda, el plazo mínimo tiene que ver, como el locatario está viviendo ahí, darle previsibilidad básica. Cada mudanza es un gasto, cada mudanza es un problema, entonces le da un tiempo mínimo, entonces tiene que ver la locación, el plazo mínimo de la locación tiene que ver con una protección fundamentalmente al locatario en estas circunstancias. Bueno, ¿qué dice el 1198 propuesto por el DNU? El plazo de las locaciones con cualquier destino será el que las partes hayan establecido. Fíjense la redacción esta. En caso de que no se haya establecido, que se haya omitido el plazo, en los casos de locación temporal se estará a la que establezcan los usos y costumbres.
Si ustedes recuerdan, en el régimen tanto del Código como en el régimen de la ley derogada, había excepciones al plazo mínimo. Las turísticas, las embajadas, etc. Acá vuela. Acá dice, en caso de que no haya establecido un plazo, se estará a que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado. Estás en Mar del Plata, bueno, entonces va a ser de un mes, 15 días, etc. En los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con los inmuebles, será de 2 años y para los restantes destinos será para 3 años. Es decir, son directivas. Son directivas. De ningún modo parece ser plazos mínimos inderogables. Con lo cual también se habilita a una flexibilidad más hoy en día esta locación. Y esto también es un problema porque le quita lugar al locatario permanente, que serían las turísticas en la ciudad, Airbnb, ¿cierto? Y estas cuestiones, que también tienen su influencia, le dan más libertad a la entrada de estas cuestiones. Eso no significa que esta cuestión se traslade a otra consideración, eso lo tocamos otro día, que no tiene nada que ver con el DNU, pero y los reglamentos de propiedad horizontal podrán empezar a prohibir el Airbnb. Yo me tengo que bancar que cualquiera que venga me use mi amenity y que me ocupe la parrilla, la pileta, que tenga a, no sé, a gente que no son mis vecinos habituales en esos lugares comunes. Otra discusión se la dejamos para otro día. Bien. El 1199 es la norma que se refiere a la moneda de pago en el contrato de locación. Siempre estamos en el contrato de locación. Fíjense lo que dice. Moneda de pago y actualización. Miren la libertad que otorga a todo tipo de instrumentos que se puedan imaginar. Antes de empezar a leer, los pongo en contexto. Podemos hacer 2 cosas. Podemos contratar en dólares y podemos contratar en pesos. Si contrato en pesos, hay inflación. Entonces, ¿puedo contratar mediante la actualización? Sí, te deja actualizar. ¿Y con qué coeficiente puedo usar? El que quieran las partes. Muchachos, estamos en el mundo de la libertad. Usen el que quieran, el que se pongan de acuerdo. Ah, tengo un bar, ¿puedo poner el valor de la bolsa de café? Sí. Tengo una panadería, ¿puedo poner la harina? Sí. ¿Puedo poner la evolución del precio mezclado harina con café? Sí. Puedo, lo que quieras, lo que quieras. El coeficiente amplia libertad. ¿Cómo está expresado esto? Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. ¿Ven? Principio de identidad e integridad que venimos repitiendo. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el INDEC. Amplia libertad. Amplia libertad. Muchachos, sigan la inflación como puedan. Y naturalmente, el 1199 también deroga el artículo 10 de la ley de convertibilidad, que es la que prohíbe la utilización de indexación, perdón, la utilización de coeficientes. También lo prohíbe el artículo 7, pero expresamente no lo excepciona, no lo deroga. Para finalizar, en materia locativa se derogan el 1202 respecto al régimen de mejoras. Es aplicable lo que dije antes, también con el régimen general de las obligaciones respecto de las mejoras, se puede solucionar. Se deroga la norma 1204 respecto a la pérdida de luminosidad del inmueble. Anecdótico, histórico, por la pérdida de luminosidad del inmueble el locatario no se puede agraviar, básicamente, se deroga. Y se deroga algo que era interesante, que tal vez una de las mejores cosas que tenía la ley, o una de las pocas cosas rescatables que tenía la ley derogada, que es el 1221 bis del Código Civil y Comercial. Ustedes recordarán que capturaba muy bien una cuestión. El locatario podía, antes de la finalización del contrato de locación, preguntarle al locador si quería renovarle. Y ahí empezaba una negociación, de modo tal de que permitirle al locatario que esta negociación empiece con un tiempo de antelación suficiente como para no, digamos, negociar contra reloj porque se tiene que ir. Entonces, esa cuestión se le vence el contrato. Esa cuestión estaba resuelta en 1221 bis, que ahora, ya les digo, quedaría derogado por el decreto de
necesidad de urgencia que estamos tratando. Y en el 1219 del Código Civil y Comercial, que refiere a las causales de resolución imputables al locatario, tiene 3 incisos, le agrega uno, le agrega un cuarto. Dice, el locatario puede resolver el contrato por cualquier causa fijada en el contrato. Esto es un poco por la galería, porque la resolución del contrato, por supuesto, por una causa distinta al vencimiento del plazo, se relaciona, tiene que ser un incumplimiento grave por la aplicación general de las normas sobre resolución del contrato. Con lo cual, es más por la galería, y les digo, en esta demostración de fe libertaria que otra cosa. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy respecto de las modificaciones más importantes del Código Civil y Comercial. Muchas gracias, Fulvio. Gracias a todos. Tenemos en el chat muchas opiniones, no vamos a entrar en opiniones y demás, pero les voy a trasladar una pregunta a las docentes de Derecho Laboral, a Ivana y a María Belén, que preguntan precisamente si se limita el derecho constitucional a la huelga a todos o a solo los servicios esenciales. Los que se a todos los mencionados en la norma, es decir, los esenciales al 75% y los otros, los que se denominan de importancia trascendental, en un 50%, pero es taxativa la norma en este sentido, ¿sí? No es ejemplificativa. Todos los incisos que mencionan, tanto los esenciales como los de importancia trascendental, son taxativos, ¿sí? Por fuera de esos no se va a limitar ninguno. Y por dentro de esos, ¿cómo lo establece la norma? Ok, muchas gracias, María Belén. Estoy revisando, está bastante largo el chat. Ahí, acá lo puedo ver mejor. Muchos agradecimientos por la claridad. Camila consulta qué pasa con las indemnizaciones que ya se encuentran en juicio respecto a estas modificaciones. Tiendo a pensar, perdón, tomo la respuesta porque el artículo, me hago cargo del artículo 7. Tiendo a pensar que por las indemnizaciones tiendo a pensar, no, razonemos juntos. Si estamos hablando de resolución, de indemnización por despido, ya la relación contractual está terminada, con lo cual ya está extinguida. La cuestión cuando hablamos de relaciones jurídicas que vienen fluyendo, imagínense que serían a obligaciones pactadas en dólares y ya no va a estar a partir del 29 la opción por pagar en equivalente en pesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Va a regir automáticamente el DNU a una de esas relaciones si es que consideramos que esa norma es imperativa. Si no la consideramos, funcionaría el apartado 3 y seguiría vigente, sería un supuesto de ultraactividad de la norma anterior hasta que se agote la relación contractual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, depende de dos cosas. Depende de una cosa, fundamentalmente del carácter imperativo de la norma. Ahora, claramente, en materia de indemnizaciones, la relación contractual ya se resolvió conforme al régimen legal anterior, con lo cual hoy no tendría más que cumplir con el otro. El decreto ahí no le alcanza. Gracias, Julio. Bueno, muchas palabras de agradecimiento. Nos consultan si la clase queda grabada. La estamos grabando, probablemente la pongamos a disposición. Es un material súper interesante para que se pueda volver a ver y aquellos que no la vieron la puedan ver. Y después tenía un comentario, creo que es el último, un poco general, pero no sé si lo llegaste a leer, Fulvio, que habla de si esto realmente implica yo creo que sí, pero bueno, vos sos especialista, mayor libertad para contractual. No le encuentro la pregunta, pero la contesto. No necesariamente. Nosotros tenemos, primero, vamos a ver esto. Estamos hablando en general, ¿no? Estamos hablando en general. En el derecho privado general, todos sabemos que estamos ante un derecho de una textura cada vez más abierta. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino que tenemos un derecho que cada vez está más inmerso en el ámbito de un derecho internacional de los tratados internacionales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, miramos al derecho de familia y pensamos en el interés superior del niño, bueno, es que está actuando
un mayor grado de discrecionalidad y la norma como regla se vuelve cada vez más insuficiente para resolver una cuestión. Los voy a poner a todos en este ejemplo y van a comprender mejor lo que quiero explicar. Miren esto. Una quiebra. Esto es un caso real. Una quiebra de el Sanatorio Antártida. Quiebra. Llega al final de la quiebra, liquidación. Llega al final de la quiebra y concurre nada. Había un acreedor hipotecario. Alguien, con muy buen criterio, detrás de toda sentencia hay un gran abogado, un abogado dice, no, un momentito, yo tengo un crédito indemnizatorio por una mala praxis médica que sufrió un niño en el parto. Mala praxis médica, ese juicio ya había ocurrido y estaba acreditada la cárcel, ya hubo sentencia condenatoria. Esa sentencia, ese crédito, si cobra el hipotecario, este chico no cobra. Y este chico quedó cuadripléjico y tiene la necesidad imperiosa de contar con ese dinero para su subsistencia. Aplicación del principio superior del niño y postergación en el privilegio. Todos saben que el acreedor hipotecario tiene un privilegio, ¿no es cierto?, en la quiebra, y postergación del privilegio. Quedémonos ahí, no importa. Estos son los casos que no importa cómo termina, es anecdótico. Lo importante es el planteo. ¿Cómo podemos nosotros decir que el derecho en el que vivimos hoy es un derecho de una sola respuesta? Yo sé que están los positivistas que se enojan, que no, el principismo no va más, está agotado. Yo lo entiendo. Pero son reglas que se juntan y hay reglas, también reglas, que tienen una textura abierta distinta. Entonces, es el signo del derecho de nuestros tiempos, estas texturas abiertas. Cuando Ramiro hablaba de la pertinencia de la ley que reglamenta los DNU, es porque es una norma que no se contradice con las normas de textura abierta de la Constitución para permitir el uso de la herramienta excepcional del presidente. Insisto, no es un problema de un código, es un problema de una textura abierta de las normas y de los problemas que hoy se presentan en la conflictividad. Dicho esto, yo les digo, en el Código Civil y Comercial está muy bien estructurado, todavía hablo en presente, está muy bien estructurado el régimen de la libertad de la contratación, está muy bien estructurada la intervención de los jueces solo cuando hay una manifiesta, no presumida, manifiesta violación del orden público, y está muy bien. Inclusive está muy bien el modo en que se resuelve la cuestión en los contratos de adhesión. Quiero llevarles a este panorama, que antes no fui del todo claro tal vez. Cuando nosotros hablamos de contratos de adhesión, lo distinguimos de los contratos de consumo. En los contratos de consumo hay un consumidor, claramente. El contrato de adhesión puede ser contrato de consumo, pero también es un contrato de adhesión entre empresarios. Si yo soy autopartista de la Ford, seguramente la Ford me proponga un contrato en forma predispuesta. Es un contrato de adhesión, pero no es un contrato de consumo. Sí que ahí hay una categoría intermedia de protección a un contratante débil, o un contratante más débil que otro, si ustedes quieren. Entonces, esa es una protección de una vulnerabilidad intermedia que el código resuelve muy bien, con muy pocas normas y muy precisas. Entonces digo, meterle mano a ese sistema de eh, eh, señorío de la voluntad, y hay que pensarla bien, no hay que hacerlo bajo un análisis, digamos, de la necesidad y urgencia de una... Esto es lo que digo. Aquella Tenemos razonabilidad... una pregunta para Ramiro, si entiende que la bicameral tiene 10 días para emitir su dictamen, ¿cuándo comenzaría a correr ese plazo? Cuando se notifica el DNU al Congreso, que no sé si ya ocurrió, o sea, o se envía formalmente e ingresa. El problema que tenemos es que la comisión no estaba constituida y hasta donde sé, hoy justo estuve de viaje, pero hasta donde sé no está todavía constituida. Es correcto, Ramiro, es correcto. No, no, no. Hasta Así anoche no estaba que, constituida. exacto. Así que vamos a tener que esperar, me temo. Si efectivamente el DNU entra en vigencia el 29, supongo que ese plazo puede correr por ahí.
Lo que pasa es que aquí también tenemos una práctica constitucional que es muy mala. O sea, el plazo constitucional no es respetado usualmente por la comisión bicameral. Es muy usual la práctica de que los decretos se sancionan, entran en vigencia, la comisión bicameral no interviene a tiempo. Y cuando interviene suele a veces, lo que yo he visto en el pasado sobre cómo la comisión actúa frente a los decretos es que toma listas de decretos y tiende a aprobarlos. Solamente en pocas ocasiones la comisión emitió dictamen mayoritario sugiriendo rechazo, más allá que el Congreso luego no haya seguido la inclinación de la comisión bicameral. Pero la verdad que no sabemos todavía. Gracias, Ramiro. Bueno, vamos a... Una cerramos. aclaración, pero una Sí. aclaración, ya que estamos, acá Ramiro me va a ratificar o rectificar con libertad. Entiendo que existe la posibilidad de que si la comisión bicameral no lo toma, las cámaras sí se pueden abocarse directamente al tratamiento. No sé cuál y no sé cómo sería ese trámite, o sea, ahí tendría que ser una cuestión de iniciativa, ¿no? Sí, es así, la Constitución prevé esa posibilidad. Claramente el espíritu de la Constitución es que el Congreso intervenga. La creación de la comisión bicameral es una especie de medida que yo siempre leí como expeditiva, tendiente a que la intervención del Congreso sea veloz, sea rápida. De hecho, al ser una comisión integrada tanto por diputados y senadores, la idea era esa celeridad, pero en nuestra práctica constitucional del 24 para acá, esa celeridad nunca estuvo presente. El Congreso siempre históricamente fue muy deferente con el Poder Ejecutivo en el ejercicio de esta facultad constitucional, y ese es uno de los problemas que los constitucionalistas suelen subrayar. Gracias, Ramiro. Si le estamos cumpliendo el tiempo acordado, si querés, Nicolás Negri, docente de la facultad, veo que tenés la mano levantada, si querés hacer un comentario o pregunta. Un breve aporte quizás para el operador jurídico y en hilo de lo que decía Fulvio. Uno espera del derecho actualmente quizás un sistema que no va, digamos, acorde con el paradigma actual. Hoy el ordenamiento jurídico no te da una seguridad a priori. La seguridad es a posteriori. O sea, el paradigma actual busca del operador la coherencia en la respuesta. Por eso, en los primeros artículos, 3 artículos del Código Civil que aplican a toda la rama del derecho prácticamente, dice una decisión judicial razonablemente fundada. Es decir, uno espera que tengan todas cláusulas normativas bien con una respuesta concreta, y a veces la respuesta concreta tiene que formular el operador. Por eso el ejemplo que quizás de Fulvio es muy, muy interesante. O sea, la respuesta no está a priori en ordenamiento. Como todas las cláusulas son abiertas, son principios, esto en el ámbito de familia, laboral, etcétera, la respuesta, la tiene que buscar uno y justificarla coherentemente. Es uno de los cambios de paradigma que se está dando en los sistemas ahora abiertos. Eso era quizás una vuelta de tuerca a esa idea que había quedado en el aire. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, no sé si los expositores quieren cerrar con algún comentario, alguna apreciación. Ya habrán leído todos los agradecimientos y los elogios que han recibido. Vamos a poner a disponibilidad este material para que se pueda volver a ver o reenviar. Solo agradecer la Nos- presencia de todos ustedes y gracias a los profesores que se sumaron a esta invitación y a todos los presentes y por su atención. Muchas gracias. A vos, Fulvio, por la convocatoria. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Muchas buenas gracias por haberse unido. Muchas gracias. Feliz año. Estén Vamos a bien. tener un año muy movido. Feliz año para todos. Chao, chao. Igualmente, hasta luego. tardes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.